Buenos días, hoy es jueves 8 de diciembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la más cordial bienvenida a la señora Cora Barahona, politóloga por la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Quito, candidata a doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, coordinadora de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política y miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Ciencia y Política. Gracias, politóloga, por aceptar la invitación. Me gustaría empezar esta entrevista pidiéndole su lectura sobre los últimos acontecimientos políticos, tanto en Argentina como en Perú. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández ha sido sentenciada a 6 años de prisión por delitos de corrupción y ayer acaban de destituirle al presidente de Perú, Pedro Castillo, por intentar cerrar el Congreso. Calificaron como un golpe de Estado. ¿Cuál es su lectura? Hola Jaime, buenos días, muchas gracias. Un saludo cariñoso, cordial a toda la gente de Cuenca. Realmente yo quiero mucho a Cuenca. Les mando un saludo muy afectuoso. Creo que es importante mencionar que los acontecimientos que se van dando en toda América Latina, específicamente lo que usted ha mencionado, Argentina y Perú, son productos, son respuestas de un sistema que cada vez se va enfermando, que cada vez se va desestructurando y que no es algo que es reciente, sino que ya tiene una trayectoria hace muchos años atrás en todo el mundo y en América Latina en particular, que es la crisis de la representación. Cada vez, y la crisis de la democracia está sufriendo una crisis importante porque los principios fundamentales en los que se ha sustentado la democracia, como por ejemplo la independencia de funciones, la independencia de poderes, se han visto trastocados, han cruzado líneas súper sensibles, súper delicadas, que a la larga desembocan en acontecimientos tan terribles como para los países, como por ejemplo el tema de la corrupción. El tema de la corrupción en América Latina es algo que lo hemos visto recurrentemente en los últimos años y que a partir de esta enfermedad que se produce dentro de los estados, utilizan también estos espacios para persecuciones políticas, para desestabilizaciones, etcétera. No atacan el núcleo de la corrupción, sino que lo utilizan como un mecanismo de lo que perdón, en comunicación política se llama, en lugar de comunicar lo que se gobierna, solamente se limitan a comunicar. Entonces es una utilización de estos problemas estructurales, nucleares, para hacerlos mediáticos y obviamente capitalizar de otras maneras, no atacando el núcleo del problema. El cáncer carcome todo. Por supuesto, Lamentablemente, los ¿no? Por más políticos de que hagamos lo que hagamos, denunciemos lo que denunciemos, luchemos lo que tengamos que luchar diariamente en busca de mejores días para la sociedad, lamentablemente no es posible, ¿no? Porque cada día surge más y más y más casos de corrupción, de saqueos, de robos millonarios, de desfalcos. Pero mire Jaime, ese no es el gran problema. Yo trabajo para algunas consultoras, de hecho tengo una consultora en particular de política y a lo largo de las últimas elecciones, de los últimos periodos de elecciones, hay una pregunta recurrente que solemos hacer cuando hacemos encuesta política y es, ¿qué opina usted de la corrupción? Y no solamente desde donde yo le puedo dar directamente mi opinión, sino también porque he leído otras encuestas, otras encuestadoras, otras empresas. Cuando le preguntan a la ciudadanía, ¿qué opina de la corrupción? ¿Cuál es su postura frente a la corrupción? La gran mayoría
o no le importa nada o lo ve Como algo normal, claro. como normal, como, bueno, roban, pero Es hacen, o como, bueno, es es normal como, que se robe en lo es público. como los sicariatos que están sucediendo en el país, ya vemos como algo normal diariamente. Uno más, han matado a un ecuatoriano más, a una ecuatoriana más, no pasa nada. Sí, la gente lo ha normalizado y eso es parte de la cultura política con la que estamos contando nuestra América Latina, Ecuador en particular, esta cultura del que me importismo, del separarse de lo político, del alejarse de la cotidianidad, de lo político en nuestras vidas. Antes usted veía a la gente preocupada por lo político, la gente leía el periódico, la gente se informaba, la gente hablaba de política, se interesaba por lo público, cuando usted está en su comunidad, en su barrio, en su cantón, en su provincia, le interesa lo público, le interesa que las vías estén en mal estado, le interesa que no haya un progreso turístico, le interesa, se interesa por lo público y eso se convierte automáticamente en Y político. al no interesarse, y al no interesarse, al encogerse de hombros, allí es cuando los representantes, las autoridades, muy bien, gracias. Le entregamos la discusión de lo público, de lo político, a personas a las que no les interesan esos temas, pero están en esos espacios por otros intereses. Y les entregamos completamente la autoridad sobre esos temas. Ahí quería hacer hincapié en algo fundamental y es por lo que nuestra asociación, yo soy parte de la AECIP, la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, hemos empezado a ponerle énfasis en este país, porque mire, a nadie le interesa estudiar la política. Usted para ser comunicador tiene que estudiar comunicación, para ser doctor tiene que estudiar medicina, para ser odontólogo estudiar odontología, pero para ser político o para ser asesor político, para ser politólogo, uno qué estudia, se pregunta, ¿no? Yo vengo de una provincia, yo soy de Imbabura, Pero vengo de un pueblo pequeño donde yo jamás en mi vida me habría imaginado que hay que estudiar para la ciencia política o que la política es una ciencia y realmente es una ciencia muy Pero una nueva. cosa, pero una cosa, discúlpeme, una cosa es ser político y otra cosa es ser politólogo. Por supuesto, Claro, esta es una diferencia, pero se estudia la ciencia de la política y se entiende que la política es una ciencia, que tiene sus particularidades, que tiene su método y que es importante entender las particularidades de nuestra ciencia de la política. Y no solamente, esta es una discusión dentro de la academia muy interesante, que si el politólogo debe ser político o el político debe ser analista político, es una discusión fuerte, pero donde nosotros sí estamos totalmente de acuerdo es que es necesario estudiarla, es necesario abordarla, es necesario interesarse de la política, porque caso contrario estamos abandonando a lo público, al espacio de lo público, ya. a la Ahora, nada. los ciudadanos deberían entonces interesarse más por los temas públicos, Por opinar supuesto, más, por debatir supuesto. más, lógicamente para que no pase lo que nos está pasando. Por supuesto, definitivamente. Ahora, con lo que pasa en el Perú, también es muy preocupante. Otra de las razones por las que América Latina se ve entorpecida en el progreso de la democracia, también es porque hay élites políticas, económicas muy fuertes, ¿no? Que pretenden mantener sus status quo, sus logros, sus prebendas dentro de los estados y que son capaces Y también de hacen de hacerlo. todo, y hacen de todo. Por supuesto, y el otro lado es, tenemos gobiernos tan improvisados, gobiernos tan con tanto desconocimiento de los procedimientos de lo político, que se lanzan al abismo sin ningún paracaídas. Entonces yo creo que lo que le pasó al presidente de Perú es una improvisación en la política. Bueno, eso pasa en Perú, ¿no? Lamentablemente. Acaba de pasar en Argentina y los problemas seguirán, seguirán todos los días. En Brasil América, está viviendo momentos críticos, Brasil. El pueblo está dividido, el pueblo está dividido. No hay bueno, una,
no hay todavía una luz al final del túnel. Nicaragua tiene problemas con el presidente Daniel Ortega, Toda nuestra América Latina. persona que persigue a todo opositor y le acusa de boicot, desestabilizador, etcétera, etcétera. Creo que es un problema de toda América Latina, que se lo ha venido hablando, se lo ha venido discutiendo, pero no se ha aterrizado en soluciones claras. eh, la crisis de la representación, como le había mencionado, la crisis de los partidos políticos, la crisis de la democracia en general, son las consecuencias que América Latina va sufriendo y seguirá sufriendo mientras no se hagan estos arreglos institucionales al interior de los partidos políticos y también este arreglo en valores, en cultura política dentro de las sociedades. Eso es la base fundamental. Bien, ahora sí, vamos con el tema central. Las elecciones seccionales en nuestro país, esta nueva campaña electoral en medio de, también en medio de. ¿Cómo mira usted el panorama? Creo que esta es una de las contiendas electorales más complejas a las que se va a enfrentar el Ecuador, la ciudadanía. En medio de nosotros también como Ecuador, somos parte de América Latina y sufrimos los mismos problemas, las mismas enfermedades que sufren los demás países, nuestros vecinos, porque compartimos una misma cultura política, porque compartimos una misma región y los problemas no se pueden pasar desapercibidos y lo que le afecta a un país, obviamente le afecta al otro. Nuestro país, como todos los países de América Latina, a lo largo de estos años de regreso a la democracia, ha sufrido cambios y transformaciones importantes en este proceso de aprendizaje hacia la consolidación democrática. Y también parte de estos cambios han sido tropiezos que van teniendo estos procesos, ¿no? La institucionalidad en Ecuador es un problema gravísimo que se lo ha visto desde el inicio del retorno a la democracia y que se ha profundizado por las crisis económicas, que se ha profundizado aún más por la pandemia que acabamos de atravesar y que parece que la vamos a Vuelve, volver a está volviendo. Ujú. y la vamos a volver a sufrir. Y el Estado se ha visto incapacitado a dar respuestas urgentes y respuestas contundentes a los problemas que van surgiendo desde la ciudadanía. Entonces, esta crisis de respuesta, obviamente anclada a la crisis de representación, la gente ya no se ve representada, ya no encuentra en los No partidos tiene, políticos, no tiene confianza en la gente, ha perdido la confianza. por Se le supuesto, pregunta a los ciudadanos y los ciudadanos dicen, ni conozco, ni sé, desesperada. ni me interesa, porque todos van para lo mismo. Por supuesto. Este desprestigio, esta desinstitucionalización de la democracia, de los partidos, usted ve ya nosotros que estudiamos permanentemente la política, vemos que no existen partidos políticos. Los movimientos políticos son como una tienda de compraventa, ¿no? Se han convertido en espacios de negociación. Te presto mi partido, eh, puedes utilizar. Te alquilo mi partido, te alquilo mi movimiento. Por supuesto. ¿Cuánto me das? Por supuesto, mire, en las elecciones pasadas presidenciales, una persona que el día anterior no había sido militante, no había sido ni siquiera adherente, ni siquiera afín ideológicamente, fue candidato a la presidencia de la República por uno de los partidos políticos más, supuestamente más sólidos que ha tenido la vida democrática del Ecuador, de la noche a la mañana. En las elecciones ahora para la alcaldía de Quito se ve una persona que no tiene ideológicamente, pero ni de lejos alguna afinidad con el Partido Socialista y ahora es candidato por el Partido Socialista Ecuatoriano. Estas cosas que han ido minando la confianza de los electores en sus partidos políticos
hacen que se llegue a un desprestigio tal que la gente ya no se siente representada, ya no ve en los partidos políticos esas necesidades, esos intereses que yo como ciudadano pretendo transmitir hacia el Claro. Estado para tener una respuesta y buscan otros mecanismos. Son otros los actores que empiezan a dar respuesta a estas crisis, a estas demandas ciudadanas. Lastimosamente, como dice Ollera, uno de los sociólogos argentinos que más me gusta del siglo XXI, dice que donde el Estado no llega, estos espacios grises donde el Estado empieza a desaparecer, siempre habrá un poder que lo reemplace. Y lo preocupante es quién reemplaza estos espacios. Si ya en democracia usted sabe que los jugadores son los partidos políticos, que a través de elecciones libres, voluntarias, transparentes, democráticas, ocupan el espacio de lo público y son nuestros representantes para el juego democrático, el juego político, en democracia, las organizaciones sociales se convierten en los transmisores de las demandas ciudadanas hacia lo político, hacia este espacio donde tienen que develarse y tienen que darse respuesta a estas demandas ciudadanas. Pero vemos con los paros del 2019, el paro del 2022, vemos que estos actores que deberían ser los intermediarios o los voceros entre la ciudadanía y el poder político pasan a ser un actor político más, pasan a ocupar estos espacios que Y deberían pasan ser y ocupados, pasan a poner condiciones también. tramitados por la legislatura, por el ejecutivo, incluso por el judicial. Los movimientos sociales están ocupando o están tratando de ocupar estos espacios que en democracia deberían ser ocupados o tramitados o discutidos por los actores correspondientes en democracia. Y en otros espacios mucho más peligrosos y mucho más preocupantes, por ejemplo, el Estado debe ser el garantista de la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional, de, del empleo, de un montón de cosas que el Estado se ha despreocupado y que empiezan a aparecer grupos armados incluso. Claro, Y vaya, el gobierno, señora politóloga, el gobierno, el presidente Lazo, el propio presidente Lazo acaba de manifestar públicamente y que dará pruebas, dice, de que hay candidatos que están vinculados con el narcotráfico. A eso estamos llegando. ¿Qué es, pasará el es día de mañana, no? es triste que los problemas que ya han vivido, que ya tenemos experiencia, que han vivido países como Colombia, como México, que han lacerado, que han lastimado y han desangrado por años al país, a la ciudadanía, han cobrado vidas inocentes, que ya vimos lo que pasa, se esté replicando en nuestro país y lastimosamente con una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya no tiene confianza en las instituciones públicas, en las instituciones Y este, políticas, y está dando importancia y está hasta casi, yo le puedo decir que hasta casi legitimando estas organizaciones que le ofrecen seguridad, empleo, a cambio de muerte, de y este conflicto entre los poderes del Estado también está perturbando la paz, la democracia. Tampoco sabemos las consecuencias, ¿no? A dónde va a llegar o cómo va a terminar este conflicto de poderes. Recién un juez acaba de ordenar al Poder Legislativo que pida disculpas públicas a los 4 consejeros que fueron sacados y que se coloque una placa en el frontis del edificio. Imagínese esas cosas, como yo le había dicho desde el inicio, la independencia de poderes es fundamental para la vida de la democracia, para la salud de la democracia. La independencia de poderes es básica, es un Clave, principio clave. básico. El momento en que se trastocan, en el que se trasladan un poder sobre otro o intentan sobreponer su poder sobre otro, estamos viviendo una crisis gravísima de institucionalidad. Todo en lo que se ha cimentado la república, nuestra república,
No nos damos cuenta de lo grave, de lo gravísimo que es eso, de lo que significa en términos políticos y en términos institucionales de eso. Quiere decir, como si en su casa ustedes es el papá, la mamá, los hijos, y los hijos quisieran asumir funciones o roles de los padres. Es imposible. Está trastocándose la naturaleza, está trastocándose el principio fundamental de la democracia. Volviendo al tema electoral, señora politóloga, me gustaría también pedirle una opinión sobre este manejo de encuestas que también se ponen de moda en elecciones. Manejo de encuestas, unas buenas, otras malas, mediocres, unas fantasmas, unas falsetas, como decimos, para tratar de favorecer a determinado candidato. ¿Cuál es su criterio sobre este tema? Considero que las encuestas, siempre y cuando tengan una rigurosidad metodológica al momento, Rigurosidad, eso. rigurosidad metodológica al momento de ser elaboradas, podrían acercarse bastante a una realidad, podrían darnos una intuición de lo que está pasando en el escenario electoral. Pero la ciudadanía tiene que ser muy cauta. En el momento de que yo leo encuestas en redes sociales, encuestas que se envían a los correos electrónicos, encuestas sin una base metodológica seria, que no surgen de ninguna empresa seria que se dedique a este tipo de menestero, este tipo de trabajo, siempre tengo que dudar. Hoy por hoy, lastimosamente, la comunicación se ha convertido en mercancía, como yo le mencionaba hace un momento. Entonces, al momento de convertirse en mercancía, se vende al mejor postor. Entonces, la comunicación, los medios de comunicación le hacen el juego al dinero, al negocio, al mercado. Y eso, de ninguna manera, usted como comunicador me dará la razón, no puede ser posible, porque lo que están haciendo es engañando a la ciudadanía. Y la ciudadanía con esto aún más, aún menos va a confiar. La confianza va a descender y la confianza es fundamental para la cultura política. Sin confianza en una institución, sin confianza en los medios de comunicación, estamos yendo hacia el caos. Todo el mundo, cualquier persona puede decir lo que sea y la toman como una información, información veraz. Entonces, eh, lastimosamente, todo el mundo ahora es analista político, asesor político, comunicador político ¿Sabe de y, estadísticas, de y matemáticas? se llama marketólogo político. Entonces, todo El el mundo, todólogo, el todólogo. marketólogos, tenemos un montón de amateurs que usan la política para lucrar. En Aquí estos en Cuenca. momentos, en estos momentos, sobre todo de elecciones, se ve muchísimo eso. Ujú. Pero la culpa, yo sigo insistiendo, la mayor parte de la culpa se la llevan los partidos políticos, porque los partidos están muy desestructurados. Los partidos se han convertido en la hacienda de algunos caudillos, los partidos se han convertido en mercados de compra-venta, los partidos políticos han perdido la mística, han perdido la representación. Entonces, son ellos los encargados de democratizar al interior sus candidaturas, sus estructuras, su ideología, etcétera, y eso transmitirlo. Si yo tengo un partido político serio, coherente, responsable con lo que significan los procesos electorales para la democracia, obviamente yo de partido político no voy a permitir, no voy a contratar a una empresa cualquiera que me diga lo que yo quiero escuchar. Yo seré serio y me atendré y me acompañaré de empresas serias que me guíen en el proceso electoral. Y yo a mis electores, porque yo es a quien como partido político me debo, le debo responder de esa manera, con cuestiones serias. Pero lastimosamente, como los valores se han perdido en la sociedad, ni siquiera, imagínense, hace mucho tiempo la palabra era una moneda de Sagrada, cambio. sagrada. Era una moneda de cambio. Yo le daba mi palabra y mi palabra tenía que cumplirse. Ahora ya no. Ahora yo le puedo jurar sobre una Biblia, puedo jurar en una audiencia judicial, en una audiencia legal, y es mentira y no pasa nada y la gente lo ve como normal y lo ve como bueno. Ya
los valores se han perdido en la Correcto. sociedad. Y para tener una cultura política diferente es necesario recuperar los valores. Ahora, ¿qué tipo de valores? Claro, los valores van cambiando de acuerdo a las sociedades, cómo van cambiando también, pero lo importante es reconocer que debe existir un valor, de que debemos darle valor a algo, darle valor a la información, darle valor a la comunicación, darle valor a las elecciones. Pero si desde los mismos responsables, actores fundamentales en la democracia, Utilizan la mentira y el engaño. si los partidos políticos no dan ejemplo de aquello, ¿qué podemos esperar? Ahora, aquí en Cuenca, le pongo de ejemplo nada más, aquí en Cuenca hay varios candidatos, tanto para la alcaldía como para la prefectura, varios. Para la alcaldía hay 9 y para la prefectura hay 10 de partidos y movimientos, pero la mayoría, hemos visto, hemos analizado, no tienen una formación política, no tienen una adecuada formación profesional. Lo único que hacen algunos, no todos, es utilizar las redes sociales y ahora el TikTok para hacer sus bromitas y con eso conseguir el aplauso y la aceptación del público. Por supuesto, incluso los mecanismos, el hecho de que el CNE les exija a los candidatos un plan de gobierno, o sea, es, es en donde los partidos y los candidatos deberían fundamentarse. Lastimosamente nos hemos dejado trastocar por las redes sociales y este tipo de publicidad que pesa más que leer un plan de gobierno, ¿no? O sea, es parte fundamental de la, insisto nuevamente, en la cultura política ciudadana. Entonces yo le veo bonito en el TikTok, me gusta cómo baila, cómo canta, cómo... Pero eso no es gobernar. Por eso nos falta educación política, cultura cívica, de que la gente se preocupe de que si esa persona que canta bonito o baila bonito sabe gobernar, porque gobernar es otra cosa. Lastimosamente, como han pasado un montón de personas gobernando sin gobernar nada, creemos que cualquiera puede llegar. Y Aquí, en nuestra constitución nos dice, ecuatoriano mayor de 18 años tiene el derecho de elegir y ser elegido, cualquiera, no importa. Pero ya el aquí, momento, para concluir, politóloga, aquí en Cuenca tenemos un candidato que anda metiéndose en ataúdes, que anda visitando moteles, bares, y dice que eso le da fama. la pregunta que yo que yo hago a la ciudadanía y que yo les dejo para que la piensen es, ¿quién queremos que nos gobierne? ¿Cómo queremos que nos gobierne? ¿Qué espero yo para mis hijos, el futuro para mis hijos? Estas elecciones seccionales tienen una particularidad. A diferencia de las elecciones nacionales, de las elecciones en el país de asambleístas, presidentes, estas son elecciones locales, donde todo el mundo nos conocemos, todo el mundo. Para alcaldes sabemos qué es, quién es, de dónde viene, de qué familia proviene, qué ha hecho, qué no ha hecho. Son otro tipo de elecciones. Entonces la pregunta es, ¿quién quiero que me gobierne? ¿Cuál es el mérito de este candidato para gobernar? ¿Cuál ha sido su trayectoria política? ¿Ha bailado de un lado al otro? ¿Ha sido de derecha, de izquierda, de centro? Pero ¿cuál ha sido su accionar? Eso es fundamental en el momento de preguntar. Mire, hay un caso particular que a mí me gusta, que yo he estado muy atenta y haciendo seguimiento sobre el tema de un partido político que ha sido fundamental en estos años, que es la Revolución Ciudadana, llámese Alianza País antes, ahora Revolución Ciudadana, como quiera que sea, todo el UNES, mundo lo dice, UNES, los correístas, ¿no? Eh, Se supone que después del proceso de transición hacia el gobierno de Lenín Moreno, que catalogaron como de traición a sus principios, la ruptura que existió entre el expresidente Correa con parte de su movimiento
gran parte de sus adláteres ideológicos. Eh, en estas elecciones se ven que a pesar de ese rompimiento, cuando los catalogaron de traidores, con el tema de los 7 veces sí, de la consulta popular, todo este proceso que se rompió, vemos que en estas elecciones para lo local, mucha de esa gente a la que catalogaron de Están traidora, de juntos, fuero, ahora son están candidatos juntos, y se sí, abrazan con el presidente Correa y no pasa nada, y no importa, y no importa. no importa. Y se promocionan en vallas gigantes. Por supuesto, o sea, y se olvidaron de lo que pasó, de lo que se Bien, dijeron, de lo que se ofendieron. Se olvidó, no pasa nada. Ahora son amigos y ahora van a querer gobernar nuevamente juntos. Eso es súper grave, Jaime, es súper grave porque se está jugando una vez más con la confianza con de la la gente fe. y con la institucionalidad de las elecciones, porque la gente le está viendo como que no importa, aquí todo vale, todo vale. Esto es un compraventa, un toma-dame, y se pierde la Bien, mística de la política, el respeto a la institución. Lastimosamente estamos llegando a este punto y eso nos va a costar muy caro en el momento en que estas personas que van a ser electas lleguen a gobernar. Ya sabemos lo que está pasando. Tenemos crisis súper fuertes en lo local. La pandemia nos dejó huecos bien profundos, brechas profundas, problemas dificilísimos de solucionar. Se vio bien, que la salubridad es un gravísimo problema que no están listos el Estado, que no estamos listos a enfrentar nuevamente un problema de salud pública. ¿Qué va a hacer? La persona que canta, que baila, que recita, que se bien. mete en los acordes, ¿lo va a solucionar? Gracias. ¿Va a Ya, tener perfecto. propuestas para eso? Gracias por atender la entrevista. Gracias por sus importantes criterios, Con mucho sugerencias, comentarios. Ojalá el pueblo sepa escucharnos para que no y sea tarde el día de mañana. Ojalá sepa Jaime, escuchar, ojalá sepa les- meditar, ojalá sepa poner una balanza lo bueno y lo malo. Gracias a la politóloga Cora Barahona, catedrática universitaria. Señora, desde siempre y hasta siempre. Jaime, muchísimas gracias y sobre todo, interesémonos en la política. Estudiemos política desde cualquier espacio. Es importante que volvamos a recuperar el interés por lo público.